estratégica, prospectiva, la parte situacional, entre otras. Ah, ok, profe, pues yo la verdad no tengo todavía muy claro, pues yo he estado leyendo la guía de la actividad, que es la que es como el paso a paso de las instrucciones a hacer, pero no me queda claro si es más como, no sé, escoger un tema de carácter investigativo, o sea, como formular una pregunta y empezar a desarrollar con respecto a los temas que hemos visto durante toda la especialización, o cómo es. Normalmente, ¿cómo les han presentado el tema de investigación y esa parte? Nosotros solamente vimos una materia, no recuerdo si fue en el primer semestre, donde tratamos de ver el tema de investigación, pero solamente fue como formulen una pregunta de investigación, o sea, como diga cuál sería el problema o cuál sería la justificación, pero fue algo muy corto. Y esa fue una materia que la experiencia no fue muy buena porque no hubo mucho acompañamiento de la docente. Entonces, de hecho, en esa hubo muchas quejas porque no hubo orientación, las notas fueron súper bajitas. No sé si los compañeros recuerdan, ahí tratamos de ver algo con respecto a investigación, pero no se profundizó en el tema. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que van a hacer es, van a pensar en un tema que les sea de interés. Tómense por lo menos unos 2 minutos y planteen su tema. Debe ser un tema que esté asociado a la administración pública, en el cual podamos rápidamente rastrear cuál es su contexto, es decir, el desarrollo de sus antecedentes, cuáles son sus principales características y a partir de eso empezamos con un pequeño diálogo sobre el tema. ¿Les parece? Ok. Muy bien. Entonces, por favor, tómense unos 2 minuticos y por favor anótenlo. Vale. ¿Ustedes saben hacer esquematizaciones de mapas conceptuales? No, señor. ¿No? ¿Ustedes tienen el Drive de Gmail? Sí, señor, pero tocaría. Yo lo tengo, pero en mi correo personal. Muy bien, muy bien. Les voy a hacer una explicación de algunas cosas, un poco que les van a ayudar a entender un poco el ejercicio, ¿vale? Vale. Ok. ¿Ya tienen su tema? ¿Ya seleccionaron un tema que les sea de interés? En mi caso, sí. ¿Sí? ¿Nos Sí, señor. cuentas, por favor? Desde que yo empecé la especialización y bueno, desde mucho antes, para mí ha sido siempre interesante conocer el tema de la descentralización de políticas públicas. En buena parte porque, pues a partir de la Constitución del 91 sabemos que las entidades territoriales tienen otras dinámicas y porque el Ministerio del Interior en varias de sus funciones tiene esa obligación. Pero si vemos la realidad es un asunto muy complejo y además, bueno, tenemos una estructura creo que mental y administrativa bastante centralizada que no ha sido fácil que la descentralización de políticas públicas se lleve adelante. Entonces, ese es mi tema de interés investigativo. Voy a empezar por un poco por algunas claridades. Cuando vamos a hacer un proceso de análisis, cuando vamos a hacer una investigación o cuando vamos a acceder al conocimiento, es importante identificar de qué estamos hablando. Entonces, cuando estamos tratando de buscar un sentido a la trayectoria de la investigación es la herramienta que se constituye en el eje de la búsqueda de la verdad.
Pero la verdad en sí mismo es un consenso. O sea, en sí, la búsqueda de la verdad implica determinar cómo las características confluyen para determinarnos o para saber qué es algo. ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, señor. Por eso podemos arrancar en un primer elemento a hablar de definición. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Muy bien, vamos a hablar de definición. La definición nos permite establecer el qué es algo, ¿sí? Pero la definición, de acuerdo a Deleuze y Guattari, nos va a plantear la connotación de que cada concepto tiene una contingencia, o sea, tiene unas características, tiene unos alcances y unas limitaciones. Si estamos hablando, por ejemplo, del salón de clase, el salón de clase iría de una pared a la otra, de la ventana a la puerta, entre otros. Ese es el qué. ¿Qué características internas tendría un salón? Ayúdenme. Es cuadrado. Es cuadrado. ¿Qué tendría internamente el salón? Tablero, puertas, Muy bien. sillas. ¿Qué más? Mobiliario. Inmobiliario. Pues, igual pues, las Alumnos. Alumnos, muy bien. Si tiene alumnos, ¿qué haría falta? el docente. Un docente. A un docente también. Tendría una institucionalidad que es la que imparte. ¿Sí es claro hasta acá? Por favor, Sí, cierra el señor. micrófono. Ahora, un dato. Cuando estamos pensando en la noción de salón, eso es la contingencia. Tenemos los alumnos, tenemos el profesor, el inmobiliario, el tablero, el videobeam, entre otros. Ese punto es lo que nos va a permitir establecer el qué. Pero toda noción de adentro, diría Foucault, nos genera una noción de afuera. Si yo doy un paso por fuera del lindero de la puerta, ¿estaría dentro o fuera del salón? Fuera. Estaríamos fuera. Entonces, eso pasa también en las nociones de lo que se está trabajando en administración pública. Resulta que, ¿ustedes conocen el Parque Tercer Milenio? Sí, Sí, señor. Bogotá, sí. Sí. O sea, el tema es que ese parque estaba en una zona que es el barrio Santa Inés, pero la gente lo conoce es porque se llamaba El Cartucho. En el marco de esa situación, el proyecto que se redactó en 1997 decía un título población objetivo. Dentro de ese título decía definición. Este proyecto está encaminado al ciudadano común y normal. Atendido por un paramédico de la Defensa Civil. Bueno, tal vez la Defensa Civil en algún momento llegó allá, sí, puede ser. Pero bueno, el ejercicio en que va. En el pie de página que justificaba al ciudadano común y normal, decía, entiéndase por ciudadano común y normal toda persona que teniendo trabajo o estudio puede hacer uso de la recreación y el tiempo libre. Todas las personas que habitaban el Cartucho, ¿ustedes creen que tenían la posibilidad de trabajar y recreación y tiempo libre? Para nada. Entonces, en ese punto es donde una definición nos permite excluir o incluir factores en el desarrollo del pensamiento administrativo, en la acción de la administración pública. Cuando yo defino mediante una afirmación, puedo decir que es una definición de carácter positivo. Por ejemplo, Woodrow Wilson, la administración pública es el gobierno en acción. Es una definición de la administración pública por medio de una afirmación. Cuando yo defino mediante una negación, negativa, esto me implica establecer un avance sobre ciertas cosas.
o hacer uso de la teoría de conjuntos para que me entiendan un poco mejor. Si yo estoy diciendo quién es Juan y en la ecuación está Juan y Pedro, pues digo, no es Pedro. Entonces todo el mundo sabe quién es Juan. Otra definición, otro ejemplo sería, ¿qué son derechos humanos? La persona contesta, derechos humanos no es derecho internacional humanitario porque el derecho internacional humanitario regula la guerra. Muchos van a decir, no, definió lo que es derecho internacional humanitario, pero en sí mismo también está definiendo qué es derechos humanos porque me implicaría que todos los derechos que no estén asociados al tema de la guerra se constituirían en derechos fundamentales. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, este punto de lo que estamos viendo acá es que tengo una definición de tipo positivo y de tipo negativo y podemos tener una gráfica. ¿Sí es claro? La definición gráfica es cuando ustedes observan un elemento y ese grafo les da a entender algo. Si ustedes ven dos palitos así, ¿sí ven la cámara? Sí, más o menos, no sé. Dos líneas cruzadas, ustedes dicen, ah, eso es una cruz. Si yo lo pongo en el campo de las matemáticas, me van a decir, ah, representa la suma. Si lo coloco sobre una casa, representaría una iglesia. Si coloco muchas de esas en un campo, en un potrero, representaría un cementerio. Esas son definiciones de tipo gráfico. Cuando yo voy a acercarme a un ejercicio de análisis, primero lo que tengo que establecer es cuál es mi tema y qué entiendo, cuál es la definición que tengo sobre el tema. Cuando yo arranco con esto, paso de la definición a la conceptualización. Profe, buenas noches. Buenas noches. Le habla Liliana Niño. Liliana, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, profe. Profe, tengo como para aterrizar un poco al tema mío, pues, o sea, como a mis palabras. Quisiera preguntarle, usted dice que la definición es ¿qué es? Es decir, como lo que compone el tema tanto adentro como afuera. Sí, ¿cuáles son las características? Exactamente. ¿Esas características son cuantitativas y cualitativas? Se pueden ver de las dos formas. Por ejemplo, ¿cuál sería tu tema? Pues realmente quería tener este encuentro sincrónico con usted, pero pues para poder como revisar a cuál tema me enfocaría. Pero en este momento tengo escogido como la obligatoriedad de la implementación de los sistemas de información, porque en uno de los trabajos que hice, de hecho de los últimos trabajos que hice, tomé como ejemplo el Consejo de Bogotá. Ellos, por ser una entidad con unas características muy particulares, tienen la obligatoriedad de implementar unas cosas sí y otras cosas no. Entonces, ese es el tema que yo pues como que estoy en este momento visualizando. Una pregunta. O sea, el tema es los sistemas de información, ¿de qué área? Los sistemas de información del sistema de calidad, los sistemas de información geográfico, los sistemas de De calidad, información profe. financiera. ¿Calidad? Muy bien. Sí, señor. Listo. Entonces, por eso mi pregunta era, digamos, el tema de la definición lo empezaría yo diciendo qué es y qué compone los sistemas de información, como para aterrizar, digamos. Primer punto. Vamos a empezar con tu tema. Sí, señor. Tenemos los sistemas de información de gestión de calidad. O sea, mira que acá ya hicimos una delimitación. Ujú. No son todos los sistemas de información, estamos hablando de sistemas de información de calidad. Sí, señor. ¿Qué entendemos por sistemas de información de calidad? Es como en lo que se enmarca todas las entidades para poder tener como una, como digo, como el mar, no sé, como redundo en eso, el marco de la obligatoriedad que tienen ellos para poder empezar a funcionar transparentemente, dentro de la ley, con la norma.
Pilas, ¿eso es lo que hacen las organizaciones o es la definición del sistema de calidad? Es la definición del No, sistema de calidad, ¿no? ahí me estás diciendo es qué es lo que tienen que hacer las entidades. Yo puedo decir, Ah, los sistemas de información en gestión de calidad son una herramienta de gestión programada por el Estado desde los enfoques de la NTCG-P1000, desde el enfoque de MIPG, que nos NPG. permiten establecer mejoras en la gestión, visualizar la transparencia de las acciones públicas, regular el control y seguimiento de la actividad administrativa para lograr transformaciones positivas que garanticen el bienestar general. Sí, señor. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor, mucho. Cuando tú me dices, es que las instituciones tienen que subir reportes, por eso te hacía la pregunta, ¿ese es el qué o es el cómo lo implemento? Ah, ok. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor, muy claro. Entonces, cuando yo estoy hablando de una definición, me estoy refiriendo al ¿qué es eso? Ujú. ¿Sí? El qué es una definición. Cuando yo digo cómo, el cómo es una trayectoria. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se logró llegar del proceso de la Constitución del 86 al proceso de la Constitución de 1991? ¿Es claro hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a repasar las preguntas un poco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una definición? El cómo es una trayectoria o una metodología. El para qué es la utilidad, la finalidad que tengo para hacer ciertas cosas. ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Para qué me sirve eso? Entonces usted dice, el para qué es el sistema de información nos sirve para, primero, documentar lo que hace el Estado, generar procesos de cambios y trayectorias. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, muy ¿Quién claro. lo hace? A las instituciones públicas. De manera general, los funcionarios de manera específica. Ahí está el quién. ¿Cuándo lo hacen? Entonces, me está hablando de una temporalidad. O sea, del 2008 para acá se tiene que implementar en el Estado todos los procesos de cambio y transformación asociados a la NTCG P1000, que hoy es mi PG. Mi PG. Ujú. ¿Sí? ¿Dónde? La institución pública. ¿Cuál? ¿Cuál es el rol de la cabeza de la entidad? No, él es el líder estratégico de la gestión. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor. El por qué son las razones que justifican la implementación. ¿Sí es claro hasta acá el tema? Cada Sí. pregunta tiene una connotación. Ujú. ¿Claro? Sí, profe, esas preguntas llevan algún orden para que sea como O sea, un hilo conductor. básicamente el tema es que usted pueda ir construyendo el ejercicio, pero el ejercicio arranca con la definición. O sea, la definición es, primer punto de la definición es ¿qué tema voy a trabajar? Sí. Segundo tema de la definición, ¿qué entiendo por ese tema? Pero es el qué. Cuando tú me dices, ya tengo la definición, que fue la que les acabé de decir ahora, ¿qué características tiene eso? Dentro del sistema de MIPG hay 7 dimensionalidades, pero por ejemplo, hay 3 niveles estratégicos que se articularon en MIPG, que son MESI, el sistema de calidad, y el sistema en materia de los sistemas de seguimiento y control. Esto nos va a permitir establecer también sistemas de documentación, sistemas de registro y análisis de datos que nos permiten o nos facilitan la toma de decisiones. Si te das cuenta, el sistema de información documentado de una entidad me puede ayudar a tomar decisiones sobre la misma. Sí. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor. Ahora, un dato. Y ustedes me contestan. Es lo mismo la implementación de un sistema de información en Bogotá que un sistema de información de calidad en Leticia, en Guainía o en Baupés, No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿no? ¿Por qué les pregunté esto?
Porque si usted lo analiza, en el caso que nos decía Sandra, que era la política y la descentralización, la forma en la que se realizan los enfoques de política pública en el nivel central no son iguales a como se implementan en el nivel territorial. Territorial, ajá. Porque se entiende que existen niveles de descentralización, desconcentración y de evolución de poder. Eso nos implicaría un análisis más específico. Hago un alto acá, no me voy a salir del tema, pero es un poco para que lo entiendan en lo que es el nivel de conceptualización. ¿Alguien me puede decir qué es una niña a nivel general? ¿Una qué, profe? Niña. Digamos que tiene 5 años. ¿Qué es una niña? Es Depende una del menor contexto. de edad. Pero no todas a la vez. ¿Quién dijo yo? Ahora Yo. sí ninguno dijo yo. Yo, Cuéntame. Sandra, depende del contexto, profe, porque una niña en Colombia es una persona, según pues la ley también, en determinada edad, o sea, una niña me parece que viene de 6 años hasta los 12, donde tiene derechos, es una sujeta de derechos, donde el Estado tiene que garantizarle cosas como derechos como la protección, pero en otros países la niña puede ser que tenga un contexto muy diferente, donde no están definidos, por ejemplo, temas de primera infancia, infancia, adolescencia, y pues también el tema de derechos puede influir mucho. Bueno, Sandra, un dato acá que es importante. Pilas con eso. Lo que me acabas de decir, te acabaste de adelantar. La definición es universal. Voy a hacer una explicación. Yo puedo decir, niña es un sujeto de sexo femenino que tiene una medida de aproximadamente de 50 a 1 metro de alto, tiene vagina, tiene vulnerabilidad por su estatura, por su condición, entre otras. Esa definición de niña me la van a entender aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo. ¿Sí es claro hasta acá? Sí. Lo que tú me estás diciendo ya es el avance de lo que es la conceptualización. La segunda pregunta que les iba a hacer era, listo, ¿qué es una niña en Colombia? Tú me dices, sí, es un sujeto de derechos, de 0 a 5 años está en primera infancia, tiene derecho a los padres, tiene derecho a garantías sociales, recreación, tiempo libre. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Listo. Sí, señor. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es una niña en Irak o en Afganistán? Ya es otro contexto. Usted dice, no, pero es que allá no tiene derecho a una figura. O sea, Ajá. ahí tiene una connotación completamente diferente. Su noción de imagen está ligada por la burka. ¿Sí me hago entender? Se tienen Sí. que casar a los 12 años para unificar los clanes. ¿Sí es claro hasta acá? Cuando yo conceptualizo, coloco el concepto en un contexto determinado. ¿Sí me hago entender? Sí. Cuando yo te digo qué es el sistema de calidad en San Miguel Putumayo o en La Paya Putumayo, tú me vas a decir, pues hermano, es una meta a cumplirse, porque allá no hay internet, o si llega la luz dura 2 o 3 horas, o una página dura cargando 1 hora. ¿Sí es claro a lo que voy? Sí, profe. Entonces, ahí es lo primero que tienen que hacer ustedes, es distingan cuál es el tema y en qué contexto lo van a utilizar. Ahí seguimos delimitando el tema porque lo podemos delimitar también en tiempo y espacio. Entonces yo digo, voy a utilizar la información, que es un sistema de información de calidad del 2008 al 2019 en la Amazonía o en Bogotá, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Ahí estoy estableciendo lo que Foucault llama un estrato, que es una formación histórica. Selecciono mi tema y lo delimito en tiempo y espacio. Eso me da un primer elemento y es que cuando yo voy a acercarme al tema, tengo que determinar cuáles son los antecedentes de ese tema y en el nivel de antecedentes tengo que identificar primero cuáles son los antecedentes del sistema,
como tal y cuáles son los antecedentes de la implementación en la zona donde voy a hacer el análisis. ¿Sí es claro? Sí, hasta ahora sí. ¿Sí? Ah, o sea, me ha ido bien, o sea, me ha salido barata la función. Bueno, continúa. Aplausos. Gracias. Bueno, el primer punto acá es que usted ya tiene el tema, lo tiene limitado, va a buscar los antecedentes. Y es, mire, este tema del sistema general del sistema de información en materia de calidad viene de la necesidad de implementar lo que en política pública se llama transferencia de tecnología del exterior. ¿Por qué? Porque en el exterior había la necesidad de implementar el sistema de calidad total que estaba asociado a la ISO. Profe, qué pena, me interrumpo. Claro. Profe, ya el qué, cómo, cuándo, quién, porque bueno, esa básicamente es la definición del tema. Ya también como situándonos en la primera entrega del trabajo, ¿ya los antecedentes también vendrían en la primera entrega? Claro, pero la idea es que no vayas a hacer breve tratado sobre mi posición, sino por lo menos una paginita indicando cuáles han sido los antecedentes. ¿Sí me hago entender? No, profe, ¿me puede explicar mejor? Qué pena. Compañera, inicialmente, normalmente cuando usted va a construir un análisis de caso, usted tiene que establecer los antecedentes, que es cuál es la historia que hay antes de que usted visualizara el tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? ¿Quiénes participaron? Esa visualización del qué, cómo, para qué, es algo que usted tiene que tener en cuenta en todos los párrafos. ¿Sí es claro? Pues no colocando qué, cómo, sino usted va diciendo, por ejemplo, se busca establecer mejoras en la gestión de calidad. Eso es el qué. Uh-huh. Esto para la mejora de las organizaciones. Ese es el cómo y el quién, porque me está hablando de las organizaciones. Uh-huh. Esto en la ciudad de Bogotá ha implementado acciones desde el DAF. Mira que me está diciendo el qué, el cómo, quién lo está haciendo. ¿Sí me hago entender? Y el dónde. Uh-huh. Ahora, lo que les estoy diciendo acá es, vamos a pensar cuáles son las temáticas, pero no se van a extender más allá de una página. Ah, O sea, ok. ustedes van a decir, mire, los antecedentes del tema arrancan en 1900, por ejemplo, en el 2008 con la implementación de la NTCGPM, la cual adoptó la ISO 9001 y le colocó dos temas adicionales que fue la gestión pública y documentación administrativa. Son los dos temas que diferencian la NTCGPM de la ISO 9001. Luego usted establece, en el caso de Bogotá, la implementación empezó no en el 2008, sino en el 2009 o en el 2010, estableciendo no solamente la necesidad de un proceso de sistemas de información articulada a las entidades, sino a las entidades del distrito. Por eso se estableció una guía de procedimientos derivada de lo que es el manual de archivo de Bogotá, que lo maneja el Archivo Distrital de Bogotá. ¿Sí me hago entender? Usted documenta las cosas en sus palabras, está haciendo parafraseo en lógica de norma ZAPA, pero usted va citando las organizaciones y las referencias tanto normativas como académicas que va encontrando. Ya usted tiene el contexto, que son esos antecedentes, cómo pasaron los hechos. Lo siguiente que usted tiene que hacer es identificar cuál es la pregunta clave en el ejercicio. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor. Sí, sí. ¿Ustedes alcanzaron a ver el video sobre hipótesis que yo posteé en el tablero del tutor? Sí, yo sí lo alcancé, por eso el ejemplo de la niña. Sí. Ahí el tema, por ejemplo, ahí yo les muestro cómo hacer una hipótesis, ¿sí? Y de la hipótesis surge el objetivo general, los objetivos específicos, el planteamiento del problema, que son las preguntas rectoras de la investigación, y los conceptos. A partir de eso, de esos conceptos que surgen de la hipótesis,
Usted los define y eso le da el marco conceptual. Y es qué voy a entender por cada uno de esos conceptos. Ese es el punto de partida. Cuando usted tiene la hipótesis, ya tiene la trayectoria general del documento. Datos importantes que ustedes pueden visualizar en prensa sobre el tema. En el caso del sistema de información de gestión de calidad, usted puede visualizar primero cuáles son las principales controversias o discusiones que se han dado con relación a la implementación de este tipo. Mi PG no fue una iniciativa netamente del DAFO del gobierno a nivel general, sino que fue parte de las recomendaciones de la OCDE que se hicieron años atrás que permitieron unificar esas tres plataformas que representaban los sistemas de mejor gestión, que eran MESI, la NTSGP 1000, Sisteda y los sistemas de seguimiento y control. Esto nos va a permitir establecer cuáles son los principales entes a favor y en oposición dentro del ejercicio de la política o de lo que se podría constituir en lo que es el hecho administrativo. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, fundamentalmente acá lo que ustedes tienen que hacer es mirar con detalle cuáles fueron los actores, cuáles fueron los argumentos, y eso le va a dar el proceso de confrontación en las cosas. Listo. Cuando usted está montando un estado del arte, el estado del arte en sí mismo está dividido en tres partes. Debates y controversias es la primera, el segundo es enfoques y por último conclusión. Cuando usted está montando, el primero es lo que les estaba diciendo, cuáles son las controversias. El enfoque es de qué forma se han presentado las discusiones. ¿Han sido de tipo cualitativo? ¿Han sido de tipo cuantitativo? ¿Cómo se han presentado? Y eso les va a permitir organizar el ejercicio mucho más rápido. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bien. Entonces, ¿hay preguntas hasta acá antes de avanzar? Permítanme, voy a quitar un momento la pantalla. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Con respecto a la primera entrega, como dice la guía, pues introducción, justificación del tema, interrogantes o preguntas de investigación. Ahí es lo que tú hablabas de la hipótesis, ¿cierto? Sí, claro. Sí, señora. Sí. Y el estado del arte, que ahí también tenemos un material que hay como un modelo de cómo se construye el estado del arte. Ese sería el primer entregable para el próximo viernes. Sí, es correcto. Ahora, no sé si ustedes quieran que por ahí el miércoles en la noche revisemos en un encuentro sincrónico el avance. ¿Sí me hago entender? Más que el avance podríamos revisar, porque yo en este momento no sé qué tema voy a tratar, entonces debo pensar este fin de semana y de pronto el miércoles o por el foro podemos enviar cuál sería el posible tema como para ver una orientación si estaríamos bien enfocados. Pues sí, pero lo que les pido es, si ustedes lo hacen hasta ahorita el miércoles están planteando el tema, les coge la tarde y créanme que ahí estarían graves. Si ustedes piensan y de aquí al lunes colocan y postean, hacemos el acuerdo de postear el ejercicio el lunes yo reviso y les voy dando comentarios. ¿Sí me voy a entender? Listo. El lunes. Sí, profe, y yo acogería su propuesta de encontrarnos en un sincrónico el miércoles para lo que tengamos avanzado. Usted lo pueda retroalimentar, nosotros lo enriquezcamos para tener ya el trabajo el viernes. Vale. Entonces, permítanme un minuto acá. Yo reviso un tema acá. Yo normalmente utilizo una plantilla para montar los estados del arte más rápido. No sé si quieren se las comparto. ¿Sí? Sí, profe, claro, gracias. Pues, les voy a mostrar más o menos cómo opera para que ustedes tengan una idea y como una herramienta. Sí, mil gracias.
¿sí? Y les voy a mostrar cómo hacer una esquematización de temas en el Drive. ¿Listo? Ahí Listo. porque me cayeron bien. No, mentiras, ya les muestro cómo se hace el ejercicio. Frescos. Acá en este punto, esta es la plantilla en Excel. Yo lo que normalmente hago es acá, en el estado del arte, coloco la fuente, que sería la referencia bibliográfica en Norma Zapa. Esto me permitiría tener la parte de la bibliografía ya construida. Normalmente identifico el objetivo general del documento al cual estoy haciendo referencia y cuál es el argumento que, por decirlo así, me llama la atención para justificar en mi trabajo. Esto me va a permitir mirar cuál es la finalidad del autor, porque no, como estos argumentos no serían míos, son de esos autores, me permite básicamente tener un perfil para poder argumentar sobre ellos. El argumento que él colocó sobre el tema que estoy trabajando, sobre qué temas o instrumentos de recolección, si él presentó una base de datos, un análisis estadístico, cuál fue su principal resultado o conclusión sobre el hecho y pues el nombre del analista sería usted y qué observaciones, o sea, qué reflexión usted le haría a esta cita, cosa que usted cuando la pegue ya usted tiene un avance como de la reflexión de lo que usted va a hacer para la construcción final del documento. ¿Sí es claro hasta acá? Esto en lógica de estados del arte en administración pública, el que ustedes tienen en la plataforma es en ciencias sociales. Este está basado en Ruxautu, entonces uno normalmente lo que hace es identifica el paradigma. El paradigma es el modelo sobre el cual se está hablando. Es, por ejemplo, si estamos hablando de identificación de procesos y procedimientos, eso es nueva gerencia pública. Luego identificamos cuáles son los supuestos, la teoría general, cuáles son los hechos que acontecieron. Teoría sustantiva es realmente eso cambió en la administración algo. Usted hace un breve análisis y acá pues básicamente si usted identifica alguna de las definiciones que usted tiene en su trabajo por parte de sus autores, las va colocando acá. Eso le va a facilitar consolidar el marco teórico y conceptual. Esa es una forma. Si quieres yo le comparto ahorita este esquema. ¿Listo? Ahora el otro punto. Acá usted en el Drive puede ir haciendo una esquematización de su trabajo. Digamos que yo voy a hacer un análisis sobre el Estado. Entonces coloco acá Estado y voy a hacer la lista de conceptos que pienso que se van a relacionar. Gobierno, entidades públicas, organizaciones, unidades administrativas. Otro punto que estoy analizando, como estoy hablando del Estado, puedo decir que sus acciones son de Estado, asociado a las políticas públicas. Esta tiene referenciales, orden institucional, y otros sociales, que tengo comunidades donde hay mujeres, niños, afros, indígenas y rum, que son los gitanos. Selección. ¿Sí ven todos la pantalla? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Acá voy a buscar
voy a colocarle viñetas y voy a hacer un esquema conceptual. Un esquema conceptual es la desagregación entre niveles y subniveles que me facilitan entender una temática. Entonces yo puedo decir que hasta unidades administrativas le voy a dar un tab, que es la que tiene la ficha que tiene las dos flechitas así. Entonces digo que está el gobierno, selección, el gobierno tiene entidades públicas, las entidades públicas están asociadas a organizaciones y las organizaciones tienen unidades administrativas. ¿Entendieron que desagregué por niveles los conceptos, sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces acá le digo, políticas públicas tienen referenciales y estos referenciales pueden ser institucionales y sociales. Si ustedes quieren desagregar más, es cuestión de lo que ustedes desean hacer. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, entendido. Sí, señor. Por favor, van a ir acá donde dice complementos. Estoy trabajando en el Drive de Gmail. ¿Listo? ¿Todos bien? Sí. Bueno, complementos. Me voy a ir a donde dice descargar complementos o obtener complementos. Esto es bueno que lo anoten. Acá donde está la lupita voy a buscar MindMeister. Meister. ¿Claros acá? ¿Me están viendo? Sí, profe, ese documento está compartido con nosotros según lo que entiendo, ¿verdad? Este documento está en el Drive. Ahorita lo que están haciendo es, se está tomando video de la reunión. Ah, ok, profe. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, ahí les queda. Si tienen dudas, me preguntan por el chat y yo con todo gusto se las contesto. Bueno, ¿Listo? señor. Le dan clic acá. Él les va a pedir acá, pues yo como lo tengo instalado, le va a decir instalar. Le pide con qué correo quiere instalarlo. Y usted le dice permitir y ya. ¿Listo? Cierro. Va. Acá van a seleccionar toda la información. ¿Me siguen acá? ¿Vamos bien? Ahí vamos, profe. Muy bien. Sí, Le van a señor. decir Sí, señor, ahí vamos. complementos y busco donde dice MindMeister, que está acá. ¿Sí lo ven? Y acá, donde dice insertar bitmap, le doy clic. Repito, complementos, MindMeister, insertar bitmap. Le doy clic. Esperamos. Y acá, si se dan cuenta, les aparece la red conceptual. ¿Listo? Ah, perfecto, sí, señor. Acá usted le dice ajustar a texto. Eso le va a permitir mover el mapita para donde usted quiera. Y lo puede agrandar y todo. De acuerdo a los tabs que usted le dio, si se dan cuenta, van apareciendo los conceptos. Entonces, acá pueden hacer el ejercicio. La otra cosa que le facilita acá el Drive es que usted pueda darle aquí en herramientas, vamos a explorar. Usted puede hacer acá búsquedas de información. Por ejemplo, voy a buscar sistema de calidad. Y acá puede ir buscando la información, puede leer el fragmento.
Si necesita verlo en grande, le da clic, él se lo va a abrir a un lado. ¿Listo? Mira que acá aparece el sistema de calidad. Si usted dice, me interesa este fragmento, acuérdense, no se pueden exceder de 40 palabras en párrafo. No embarra acá, perdón. Acá simplemente me paro y pego la parte, lo coloco entre comillas. Como normalmente lo que uno más se demora es aglutinando la información, ustedes pueden mirar. ¿Sí ven estos tres puntitos acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Le dan clic y ahí le dicen MLA, APA o Chicago. Le dicen APA. Cuando usted pasa por encima de donde tomó el tema, le da clic y él le hace una referencia bibliográfica. Pilas, esto es básicamente para que ustedes agrupen la información, después tienen que verificar que esté bien hecha la referencia. Yo prefiero trabajar con los esquemas internacionales, por eso les voy a dar una página. Buscan Purdue APA, la página internacional de la Universidad de Purdue, y acá está todo el esquema del estilo APA en detalle, ¿sí? Cómo se hace la citación, cómo se organizan los temas, entre otros. ¿Claro acá? ¿Sí les sirve o...? Sí, profe, demasiada ayuda, muchas gracias. Sí, bueno. Les iba a regalar otra página, pero no mentiras. Sí, sí, profe. Y también quería preguntarle, usted nos sugiere en el documento, en un documento, buscar por ese cielo, por Dialnet, que son los recursos como científicos. Sí, En esas páginas se busca con alguna especificidad, en la barra se coloca de pronto algo antes de escribir o normal, como en los buscadores común y corrientes. No, el tema. Acá estas páginas, por ejemplo, esta es Carrow 2, que esta es una de las mejores páginas para hacer rastreos de información para textos académicos. Entonces, por ejemplo, voy a colocarle gobierno abierto. Le doy Enter. Él me va acá a cargar el nicho de información, ¿sí? Y me va a cargar ejes de ese tema para conocerlo. Si usted desea, por ejemplo, diagrama circular, te va a dar este diagrama y él te va a decir, mira, cuál es el nivel de densidad. Es cuando tú no sabes algo de un tema, tú dices, bueno, Consejo Abierto, Argentina, región, y empiezas a mirar hacia afuera. Este guioncito te va dando como los ejes del tema local, de cómo está el Consejo en Argentina, a nivel regional, entre otros. Si tú no lo entiendes, te vas a cada mapa de árbol y él te da un diagrama de densidad de los temas. Tú le das clic en este de educación, que dice que son 3, y él te va a dar, no sé qué pasó, esperen un segundo. Él te va a poner en pantalla los 3 o 4 componentes que te digo, ¿sí? Acá dice, a nivel de país hay 3 referencias. Entonces, él te coloca las 3 o 4 referencias ahí para que tú las puedas consultar. ¿Listo? Esto se llama un mapa de densidad o o diagrama de espuma, también se conoce. Ese lo pueden hacer así y les puedo ayudar. El otro es ScienceDirect.com, que es de las plataformas. Acá usted coloca gobierno abierto. Acá cierras esto. Había escrito. Lo colocan acá. Si se dan cuenta en esta parte, en el costado izquierdo, dice, en el 2019 hay 32 documentos.
Te lo va desagregando por año, incluso por revista o por país si lo deseas. Pero acá tú puedes ir descargando la información y pueden revisarla rápidamente. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Si están mirando sistemas de información a nivel país o algo así, yo les sugiero dos páginas para que se los dan en cualitativo y cuantitativo. La primera de ellas es The World Factbook, que es la página de la CIA. Acá ahorita se ve el tema. Mira, acá es The World Factbook. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Sí. En esta página, ustedes, por ejemplo, buscan Colombia. Aquí él le va a dar la información. Como Facebook, WhatsApp le vendieron la base de datos al Pentágono, acá ustedes pueden ver pueblo y sociedad, ahí viene la caracterización. Si es un tema de orden económico, te da el contexto económico del país y te va dando las indicaciones. Si te das cuenta, acá va apareciendo el indicador, por ejemplo, de PIT, y te dice que estamos en el puesto 104 a nivel mundial en materia de ahorro bruto. ¿Sí? Sí, profe, Si ¿cuál le es la doy página? The World Factbook, si tú le das clic en el 101, él te muestra la información de todos los países restantes en el mundo. Esta es la página de la CIA, The World Factbook. Lo buscan así en Google y lo pueden organizar. Si lo quieren ya a nivel sectorial, otra de las páginas es www.iadb.org, que es la página de desarrollo en números del Banco Interamericano. Acá ustedes pueden colocarla en español si quieren, portugués o francés, español. Si ustedes se dan cuenta, acá le dicen sectores y te da todos los sectores de todos los países. Te dice país y están todos los países. Colombia está acá. Ya si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una revisión de temas, mira, acá están resultados, factores de conocimiento y oportunidades en los países. ¿Sí? Entonces, esto les va a permitir hacer análisis de información en materia sectorial en planos cuantitativos. ¿Claro hasta acá? Sí, profe, muy interesante. Esto, no muy interesante el aporte. Yo dejo esto hasta acá con el ánimo de no saturarlos de información. Cuando ya tengan su caso, retomo algunas cosas y les enseño a hacer algunos factores de analítica. No va a ser analítica muy avanzada, básicamente es por el corto tiempo que tenemos, pero sí algo que les sirva para su vida profesional y de manera estratégica para análisis de prospectiva, de estrategia, entre otros. De todas maneras, ahí quedan con mi número y con mis datos, entonces en lo que necesiten piden auxilio. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Usted hablaba del estado del arte como de 3 puntos. Uno, sobre los debates y controversias. Otro, el segundo no me quedó claro, el tercero es conclusiones. ¿El segundo cuál era? El primero es debates, Enfoque. que es donde usted establece cuáles son las controversias. ¿Listo? O sea, cuáles son los puntos de encuentro, o sea, de las personas que están implementando la política y de las personas que están en oposición a la política. ¿Sí es claro? Sí, el segundo, ¿cuál es? El segundo son enfoques, cómo se han presentado esos debates. Unos debates se pudieron presentar en el Congreso, entonces, esos son debates de tipo político porque están tratando de posicionar un tema. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Entonces, hay otros debates que están en medios de comunicación. Les pongo un ejemplo.
¿Ustedes se acuerdan de la ley de Rosa Elvira Celis y la ley esta de cuidar a las mujeres porque las estaban quemando con ácido? Sí, ¿Sí? sí. Esas leyes no se movilizaron ni por movimientos sociales que hacían protesta social, no se hicieron por debates políticos en el Senado ni por protestas legislativas. Esos debates, si se acuerdan bien, fue porque en medios de comunicación empezaron a discutir el tema y en el marco de esas discusiones era que la gente empezó a presionar a los políticos para hacer el ejercicio. Entonces, en el caso de estas leyes, ahí lo que ustedes están viendo es que el enfoque de abordaje del tema fue mediático. Si es que alguien puso una demanda en el Tribunal de Bogotá, pues es una discusión jurídica. Si está en el Senado, pues ya saben que es una discusión política. Si es el DNP haciéndole ajustes al plan de desarrollo, es una discusión técnica. ¿Sí es claro hasta acá? Sí. Eso les va a permitir a ustedes hacer una revisión de asuntos más rápido. O sea, el ejercicio es, compañeros, primero, sean pragmáticos. Hablen de los temas lo más concreto posible. Hablen lo más importante. ¿Sí me hago entender? Ya las metas de gestión de integración del conocimiento no implica que ustedes hagan trabajos de 100, 200 páginas, sino con 5 páginas muy bien elaboradas, muy bien sustentadas y técnicamente elaboradas, ustedes pueden montar proyectos, generar desarrollos estratégicos, entre otros. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, profe, y entonces esta primera entrega, ¿de cuántas páginas máximo usted espera? Compañeros, por ahí unas 5, máximo 7 páginas, ¿sí? Muy concretas. ¿Sí es claro hasta acá? Sí, profe, de acuerdo. Miren, en el marco, a mí lo que me interesa en sí es que la gente aprenda, fundamental. Si ustedes de aquí al lunes me van subiendo sus trabajos al foro, yo los voy revisando, ¿sí? El miércoles tenemos encuentro sincrónico, ya yo cuadro con el mentor y hacemos el ejercicio de revisión de temas, resolvemos dudas y el viernes ustedes entregan. ¿Sí es claro hasta acá? Profesor, ¿puede confirmar sus datos, por favor? Claro. Mi celular es 321-232-8365. Me pueden ir subiendo también la documentación o los temas o las preguntas al chat, cosa que si los otros compañeros también tienen duda o la misma duda, pues se va aclarando de manera general. Si yo veo que tengo algún texto, alguna grabación o video que les pueda servir, lo subo al chat general, cosa que les pueda ayudar. ¿Listo? Okay, mi correo es alejobuen@gmail.com. alejobuen@gmail.com. ¿Listo? Listo, gracias. Compañeros, ha sido un gusto hablar con ustedes. Ya al final del diálogo les deseo una excelente bienvenida a este seminario en donde vamos a aprender muchas cosas. Les pido por favor revisen todo el material sobre el tema, traten de hacer el máximo de preguntas. No hay preguntas tontas, no hay preguntas fáciles, simplemente si usted siente que hay algo que no está claro, por favor pregúntenlo. Mi labor acá es poderlos ayudar y poder estar acompañándolos. De todas maneras, si necesitan algo, ya tienen mis datos, por favor comenten. ¿Listo? Tratemos de hacer esto lo más ágil posible. ¿Sí es claro? Sí, señor, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, les deseo un excelente fin de semana, que se diviertan muchísimo. Un abrazo. Sí, claro, profe, nos vamos a divertir. Claro que sí. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Mira, esto es un dato un poco para que se retroalimenten, pero es verdad.
cuando usted piensa que las cosas, cuando usted dice, ay, esto va a ser fácil o va a ser divertido, su cerebro por programación neurolingüística lo va a hacer. Si usted dice, uy, va a ser muy complicado, te estás bloqueando mentalmente. Pero sé que cada uno de ustedes son muy pilosos, son muy inteligentes, así que manos a la obra. Y en lo que Muchas necesiten, gracias. están conmigo. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche. Vale, feliz noche. Cuídense. Chao, que estén bien. Chao. Bueno, gracias. Chao.